Hemos estado haciendo unos estudios temáticos que espero que hayan sido de edificación para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer otro estudio temático. Nos vamos a basar en la palabra que está en Isaías 30:15. Dice el Señor en su palabra: porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Bueno, siempre que yo cito este versículo, muchas caras se levantan como asombradas, porque aquí nombra 4 palabras que francamente parecen estar fuera de la rutina espiritual del cristiano. Dice descanso, reposo, quietud y confianza. Y me refiero a que la mayoría de nosotros los cristianos vamos haciendo las cosas, tomando las decisiones, caminando el camino, y después le decimos: Señor, ¿te parece bien lo que hice? Por favor, bendíceme. Pero esta palabra que vemos aquí parece plantear las cosas al revés. El contexto en Isaías es Israel, que estaba tratando de hacer alianzas con Egipto para defenderse de la invasión del enemigo. El Señor, a través de su profeta Isaías, le manda un mensaje claro a Israel, diciéndole que hay una forma que no es habitual en el mundo para solucionar los problemas. Y se basa en esas 4 palabras que ya nombramos. Hoy nos vamos a centrar en la confianza. Y el título para hoy es Manifestaciones de desconfianza en Dios. Vamos a hacer un análisis por lo negativo para ver cómo está nuestra confianza en Dios. Y es que la desconfianza en Dios no parece un pecado tan grave, porque no se parece a otros clásicos, a otros pecados clásicos descritos puntualmente en la palabra. Pero resulta que la falta de confianza es un pecado de decisión. Lo dice ahí Isaías 30:15. Y no quisisteis. Acaba de nombrar la confianza en último lugar. Y dice: y en confianza será vuestra fortaleza. Ese pasaje nos está mostrando que es ir a la presencia de Dios, descansar en primera instancia de los esfuerzos humanos y buscar el reposo y la fuerza en Dios. Pero dice: no quisisteis. Esa es una de las razones por las que vemos a las iglesias cumpliendo un poco la profecía del Señor en los evangelios, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Recordamos que fe es confianza. Entonces, entendemos ya de entrada que la confianza o la falta de confianza es una cuestión de decisión, y que la falta de confianza es un pecado de decisión, porque simplemente yo decido confiar en Dios o decido no confiar. Vamos a ver 8 aspectos corrientes de la falta de confianza en Dios. Primero, ansiedad y preocupación por las necesidades materiales. La ansiedad por lo material en realidad muestra una profunda desconfianza en la provisión divina. La provisión está consignada en la palabra, y allí nos dice el Señor que Él cuidará de nosotros. Vamos a mirar Mateo 6:25 al 34 como pasaje central, y solamente lo voy a resumir en este. Por tanto os digo, quiere decir que el Señor nos va a enseñar: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Esta enseñanza no es simplemente un consejo práctico,
nos muestra más bien que, aunque decimos tener fe, casi siempre actuamos como si todo dependiera principalmente de nuestros esfuerzos, de nuestra habilidad, capacidad, recursos. Entonces ahí se evidencia que confiamos más en lo nuestro que en lo de Dios. Hay un salmo, el 78, en los versículos 19 y 20, donde el salmista muestra la desconfianza de los israelitas, que a pesar de haber visto milagros tremendos, extraordinarios, sin embargo cuestionaron a Dios a través de Moisés, cuando ellos pedían alimento en el desierto distinto al maná. Dice la palabra, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y se están refiriendo a Dios. ¿Será que Dios es capaz de poner mesa en el desierto? Sí es cierto, dice, continúa, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Miren la insolencia. Están diciendo, Dios sí, te acabamos de ver sacando agua de una peña. Pero, continúa la palabra, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Así escrito, queda muy claro y muy patente el pecado de dureza de corazón e incredulidad de Israel. Y esta forma de incredulidad en Israel surge no por falta de pruebas de la fidelidad de Dios, porque ya acababan de citar que el Señor había hecho brotar agua de la peña, sino que es una tendencia humana, más o menos a olvidar lo que Dios ya ha hecho cuando enfrentamos nuevas necesidades. Y eso nos ha pasado a todos. El Señor ha traído grandes cosas a nuestras vidas, pero llega un nuevo desafío y entonces parece que cayera una niebla sobre el pasado y no nos acordamos de lo que Dios ya hizo. Y entonces afrontamos la nueva situación con una ansiedad tremenda y con desconfianza. Este pecado de la desconfianza es más frecuente de lo que nos imaginamos. Segunda forma de desconfianza: falta de persistencia en la confianza. En los momentos de prueba, nuestra confianza se prueba revelando su verdadera firmeza. Quiero decir, la prueba es la que viene a mostrarnos cuánta fe tenemos, cuánta confianza, cuánta firmeza. Y esto se ve claramente en el libro de Job. Allí descubrimos que en el primer capítulo, cuando Job recién tiene sus pérdidas, él dice, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esto es arrancando la situación. La respuesta inicial de Job entonces contrasta ahora con el resto de capítulos, desde el 3 prácticamente hasta el 30 y pico. Vemos la discusión entre los amigos de Job y los argumentos de Job, donde él da cuenta de todos los pesares que está teniendo y de cómo Dios parece haberse olvidado de él. Hay un contraste, repito, entre la confianza inicial, la oración tan bella que hace, y sus quejas, sus cuestionamientos posteriores, cuando el sufrimiento aumenta. Nos muestra que la lucha humana por mantener la confianza es muy fuerte. Hay una lucha muy grande cuando el dolor se prolonga. El caso de Pedro nos da otro matiz en este problema. Cuando camina sobre el agua, vemos que él comenzó con fe suficiente para salir de la barca, pero en Mateo 14:30 nos dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esa experiencia de Pedro nos demuestra cómo afectan las circunstancias a nuestra confianza en la palabra de Dios. Jesús no le reprochó a Pedro intentar lo imposible.
sino su poca fe al dudar. Tercera forma de desconfianza, la falta de entendimiento del tiempo de Dios a través de la impaciencia. La desconfianza en el tiempo de Dios constituye una manifestación muy sutil, pero muy profunda, de la falta de fe. Abraham, que es considerado el padre de la fe, eso es lo tremendo, sin embargo cayó en esta tentación al tomar a Agar por mujer. Eso está en el capítulo 16 de Génesis, intentando ayudar, entre comillas, a cumplir la promesa divina. Como se demoraba la venida del hijo de la promesa, entonces entre Sara y Abraham buscaron una decisión humana, mundana, carnal. Y en vez de solucionar algo, lo que trajeron fue un tremendo problema para ellos en ese momento y para los israelitas a partir de toda la historia. Esa acción refleja la falta de confianza en que Dios cumple sus promesas en el momento preciso y con los medios adecuados. ¿Cómo necesitamos crecer en ese entendimiento del tiempo de Dios? Hace unos meses vimos el Kairos como estudio, Kairos de Dios. Por otro lado, el rey Saúl es otro ejemplo. Cuando, presionado por la demora de Samuel, realizó él mismo el sacrificio que le correspondía hacer al sacerdote únicamente. Eso está en la primera de Samuel 13, del 8 al 14. No lo vamos a leer. Recordamos que el Señor comisionó a Saúl para que destruyera al enemigo. Pero antes de eso había que hacer un sacrificio que le correspondía al que entonces era el sacerdote, Samuel. Como Samuel se demoró, Saúl se impacientó pensando que iba a perder la batalla y entonces él mismo, sin las suficientes atribuciones, fue a hacer el sacrificio con el consecuente pecado de desobediencia y de desconfianza. Y su acción le costó el reino. Y eso demuestra que la impaciencia ante el tiempo divino no es asunto sin importancia, sino es una transgresión crítica que refleja desconfianza en la soberanía de Dios. Cuarto punto en que mostramos la desconfianza: la autonomía y la confianza excesiva en nuestros propios recursos o los recursos humanos que nos rodean. Cuando recurrimos primariamente a nuestras capacidades o riquezas o contactos, revela eso una profunda desconfianza en Dios. Salmo 49:6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Esta es una advertencia donde se muestra la tendencia que tenemos todos de convertir los recursos materiales en nuestra seguridad principal. El profeta Jeremías declara en Jeremías 17, 5 al 7: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Este contraste que pone aquí Jeremías no condena el uso de recursos humanos, sino la confianza fundamentada en esos recursos por encima de Dios. Dios pasa a ocupar un segundo lugar y nuestras fuerzas toman el control de todo. Eso es soberbia y es orgullo, por tanto es pecado. Quinta manera de mostrar desconfianza: idolatría. La idolatría, lejos de ser solamente la adoración de imágenes y la adoración
de cosas terrenales, representa principalmente una búsqueda de seguridad y control en cualquier cosa aparte de Dios. ¿Pero por qué hacemos eso? Ya lo vamos a ver. Los profetas frecuentemente denunciaron la idolatría de Israel como una prostitución espiritual. Por ejemplo, en Ezequiel 16, en Oseas 2, porque representaba una búsqueda de protección y beneficios en fuentes alternativas. El profeta Isaías nos muestra lo absurdo de la idolatría en Isaías 44, 15 al 17. Dice: con parte del leño enciende el fuego, con otra parte hace un dios, un ídolo suyo, y le hace oración diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Esta conducta revela la desesperación humana por tener algo palpable y controlable en qué confiar. De hecho, uno de los choques iniciales que tiene el creyente cuando empieza a asistir a iglesias cristianas y a reuniones cristianas es ver que no hay imágenes. Entonces entra en una especie de angustia porque no ve nada concreto en qué apoyarse. Pero Dios escogió ese camino porque sus caminos desafían nuestra comprensión y Él no quiere que nos apoyemos en nada material, sino solamente en la fe. Por consiguiente, cualquier cosa que sea objeto de mi admiración o adoración desmedida me refiero, o adoración, se convierte en un reemplazo de Dios en la solución de mis problemas. Y es algo que hay que evitar porque es uno de los grandes pecados que está consignado entre los 10 mandamientos. Sexta forma de desconfianza en Dios. Esta es muy importante. La murmuración y la queja como síntomas de desconfianza profunda. La queja constante del pueblo de Israel en el desierto no era simplemente mal humor, sino una acusación solapada contra el carácter y la bondad de Dios. En Números 14, 2 al 3, la congregación del desierto entera murmuró contra Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Esta queja cuestiona no solo la capacidad de Dios para protegerlo, sino sus intenciones hacia ellos. Y aquí el Señor ha estado mostrando en los últimos tiempos que nuestro corazón es muy dado a la murmuración interior, ni siquiera manifestada en conversaciones de boca a boca. Me refiero, nuestro pensamiento con el tiempo, cuando no está siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, por falta de fe, por falta de disciplina, por falta de estudio, por lo que quiera que sea, se va llenando de pensamientos que provienen de la oscuridad, y todos esos son pensamientos negativos. Entonces, esos pensamientos van formando un temperamento quejumbroso, amargado, resentido contra la vida. Y si está resentido contra la vida, está resentido contra Dios. ¿Por qué me toca a mí siempre la parte más difícil? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué mis recursos son tan escasos? ¿Por qué se me dificulta encontrar la solución precisa, decir las palabras correctas? Y eso se vuelve entonces una costumbre repetitiva, y la persona, sin darse cuenta, le cuesta mucho trabajo romper esa muralla que se ha levantado para que penetre la palabra limpiadora de Dios, santificadora. Por eso Pablo advierte a los corintios que no murmuren. En la primera de Corintios 10:10 dice: como algunos de ellos murmuraron, y se está refiriendo a los israelitas, y perecieron por el destructor.
Y aquí entonces Pablo eleva la murmuración de una simple falta de tacto, por decirlo menos, a una gravísima expresión de desconfianza que tiene consecuencias espirituales profundas. Mucha de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación, a veces de nuestras inquietudes nocturnas, estoy diciendo a veces, no siempre, tienen que ver con una forma automática ya de pensar. Se instaló de tal manera la forma negativa que todo lo estamos viendo por ese punto, por ese lado oscuro, y no vemos soluciones. Entonces la confianza en Dios queda menoscabada, queda fracturada y es muy difícil de recuperar. Este aspecto de la murmuración es algo precisamente por lo solapado que el Señor quiere mostrarnos con mucho énfasis hoy, porque es un pecado muy difícil de reconocer. A veces vienen señales externas, por ejemplo, mucha ansiedad, mucha inquietud interior, pero no logramos descubrir cuál es la raíz. Esta que les estoy diciendo es una forma acostumbrada negativa de ver la vida. Y por consiguiente es algo que hay que erradicar en forma activa, con mucha oración y con mucha palabra. Vimos al principio que gran parte, o si no toda, la desconfianza en Dios es producto de una decisión mal tomada. Entonces podemos decidir también empezar a confiar en Dios cada vez más. Y para eso entonces nos apoyamos en la palabra de Dios, como estamos viendo aquí. Séptima forma de desconfianza, y este es otro también muy fuerte: la desobediencia. Es la desconfianza en acción. La desobediencia a los mandamientos divinos revela una desconfianza fundamental en que los caminos de Dios no son mejores que los nuestros. Confiamos más en nuestras soluciones, en nuestro criterio, en nuestra forma de ver las cosas, que en lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es un carácter rebelde el que se está manifestando allí. El profeta Samuel le declara a Saúl, en la primera de Samuel 15:22, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor. Podríamos traerlo al tiempo actual de esta manera: se complace el Señor tanto en que asista mi pueblo a la iglesia, en que lea la palabra, en que ore, cuando no obedece las palabras del Señor. Continúa Samuel diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Toda forma externa de aproximación a Dios, si no está respaldada por un corazón obediente, no tiene ningún sentido de ser, porque se convierte solamente en rituales que el Señor detesta. La serpiente en el Edén sembró precisamente esta semilla de desconfianza al sugerir que Dios prohibió el fruto para privar a Adán y a Eva de algo beneficioso. O sea, desconfianza en Dios. Génesis 3:5. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira satánica. Somos hijos de Dios. Vamos a ser semejantes a Él, pero nunca como Dios. En esencia, una gota de agua en comparación con el océano. Ese es el concepto que hay que tener claro. Pero aquí el diablo estaba usando la desconfianza sobre una tentación muy grande. Ustedes son como Dios. Y prácticamente muchas religiones siguen el mismo camino. Pero es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso es mejor que sean rebeldes y desobedientes. Este argumento muestra que la desconfianza en la bondad
de las bendiciones y mandamientos divinos está en la raíz misma del pecado humano. Allá muy adentro de ti, recuerda que siempre llevas una dosis muy alta de rebeldía y de desobediencia. Si lo logras reconocer con sinceridad, vas a poder presentarte delante de Dios con esa transparencia que el Señor necesita para poder obrar sobre esa rebeldía y sobre ese orgullo tuyo y mío. Recuerda que eso es de la carne y que como carne nos va a acompañar hasta el último día antes de la glorificación o de nuestra muerte aquí a este mundo. Y el último, el temor paralizante ante circunstancias adversas y el futuro como señal de desconfianza en Dios. El miedo que inmoviliza revela una confianza insuficiente en el poder y la presencia de Dios. Cuando no hacemos algo porque el miedo no nos deja. Los 12 espías enviados a explorar Canaán muestran esto. Mientras 10 se enfocaron en los gigantes y las ciudades fortificadas, como dice Números 13:31, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sin embargo, Josué y Caleb, que fueron la excepción, respondieron en Números 14:8, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. No importan los gigantes, no importan las dificultades, no importan los problemas, los obstáculos, los abismos ni las montañas. Cuando yo confío en Dios, si es la voluntad de Dios, Él me va a llevar a feliz término. Siempre debo mirar la provisión de Dios. El libro de Proverbios nos resume en Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El temor a las circunstancias o a otros seres humanos funciona como una trampa que nos impide experimentar la plenitud que Dios ofrece. Yo pienso que por eso la iglesia de estos tiempos, la del siglo XXI, está tan atada, está llena de miedos porque no ha aprendido a confiar en el Señor cumpliendo la profecía de Él. Repito, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué no hallará fe en la tierra? Porque la mayoría de la iglesia del Señor está esperando en la bendición económica y de prosperidad de Dios, pero no está esperando obedecer, doblar su cabeza y mostrar humildad delante del Creador del universo. Y entonces el temor no sale, porque la palabra también nos dice que el temor es echado por el amor, y Dios es amor. Como Dios no está morando en plenitud, entonces el temor se mantiene allí. Conclusión. Estas manifestaciones de desconfianza no son meramente fallos superficiales, por favor. No vamos a cometer ese error, a pensar que podemos disculparnos, sino síntomas de una condición humana más profunda que la Biblia diagnostica como separación de Dios y que se queda en la carne por mucho tiempo hasta que la ministración del Espíritu Santo de Dios quita esa raíz que traíamos y coloca entonces el amor y la confianza en Dios. Porque es que la desconfianza es al mismo tiempo causa y consecuencia de la ruptura de la relación con Dios. Por tanto, es una dificultad que hay que combatir activamente para mejorar la relación con Dios. Es algo que cada día tenemos que poner en oración, pidiéndole a Dios que nos quite la desconfianza, pidiéndole a Dios que nos muestre en qué puntos todavía no confiamos suficientemente en Él. No es que vaya a llegar un momento de confianza perfecta, todavía. Eso solamente se verá en la glorificación. Pero sí cada día vamos a estar luchando, no estancados,
no parqueados esperando que a pesar de nuestra desconfianza Dios obre, sino que el trabajo tiene que ser activo. La invitación bíblica entonces consiste en una reconexión con Dios basada en la confianza. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí tienes que escoger mano derecha o mano izquierda. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que yo les decía antes está aquí resumido en la palabra. Cuando yo busco de Dios con todo mi corazón, entregándole todas mis falencias, entonces Él abre el camino que corresponde, el camino que es hacia arriba, hacia la vida eterna. Amén y amén.